¿Qué es la ilustración según Kant? La ilustración es la capacidad de servirnos en nuestra propia razón o entendimiento sin la dirección o tutela de otros. La divisa o el lema de la ilustración según Kant era sapere aude, es decir, ten el valor de pensar por ti mismo, ten la valentía de andar sin muletas, atrévete a ser sabio, atrévete a dudar de lo que dice tu religión, de lo que dicen tus pastores, de lo que dicen los libros, de lo que dicen tus profesores, de lo que dicen tus mayores. Es una invitación a pensar por sí mismo, a ser libre, libre no solo en pensamiento sino en acción. Kant nos habla de que el ser humano tiene dos edades, la minoría de edad y la mayoría de edad. Vamos a ver entonces a qué se refiere Kant cuando dice que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos permanecen en una minoría de edad. ¿Cómo define él la minoría de edad? Dice que la minoría de edad es la incapacidad que tiene el sujeto de servirse de su propio entendimiento sin la dirección o tutela de otro. Es prácticamente la misma definición que se daba de qué es la ilustración. Entonces, el individuo que permanece en la minoría de edad es aquel que no hace uso de su entendimiento, o sea, que no se atreve a ser sabio, que no se atreve, que se mantiene en miedo. Para muchos, la mayoría de edad la establece la Constitución Dominicana, en el caso nuestro, que dice que son menores de edad todo aquel que no cumple los 18 años, todo aquel que no ha alcanzado los 18 años. Para la Constitución Dominicana es menor de edad. Sin embargo, para Kant la minoría de edad no tiene que ver nada con la edad realmente, porque existen personas mayores como el viejo Liopo. Ese galón, yo desde aquí yo puedo decirle cáete, cáete, y también se cae. No quiero decirlo arriba de la gente. Paso, ya, exacto. Tú para la bata. Sí, mira, quédate mirándolo fijamente. Cáete, cáete. Ay, Dios santo, Dios mío. Traigo este ejemplo aquí porque de alguna manera es gracioso. El viejo Liopo, que posiblemente nunca ha pensado por sí mismo. Fíjense cómo su amigo Jumpy, que es un joven, ¿verdad que sí? Lo lleva y lo trae y le hace broma, y él, pobre Liopo, ni siquiera se da cuenta de que está en este mundo. Sin embargo, él tiene unos valores que le fueron enseñados como se le enseña a un niño, y él lo ha repetido. Por ejemplo, ese de no pedir, el de no coger lo ajeno, o sea, una serie de valores que él realmente repite a la perfección, lo intuyó. Y miren que él es un hombre de familia, un hombre que tiene hijos y todo eso, pero sigue siendo un niño. Ustedes lo pueden ver, que él no es loco, pero sigue siendo un menor de edad, realmente es un menor de edad. En cambio, existen otras personas como Duarte, que desde que era niño, un niño de 13 años, ya pensaba por sí mismo. Recuerden que Duarte a los 13 años, según se dice, aunque hay un poco de ficción en todo esto, pero desde muy joven ya estaba pensando en liberar la república, o más bien en hacer una república. Se pensaba porque ya pensaba que porque los haitianos, nosotros estamos bajo el yugo de los haitianos. Se ofendió, según dice la ficción, cuando fue llamado haitiano, cuando viajaba para Europa. En fin, que siendo un joven, muy joven, este hombre ya era mayor de edad. Quiere decir entonces que para Kant la minoría y la mayoría de edad no tiene que ver con la edad propiamente, sino que tiene que ver con ese estado de ánimo de atreverse a pensar por sí mismo, de atreverse a ser sabio, de atreverse a dejar las muletas, de atreverse a pensar por sí mismo, de atreverse a cuestionarlo todo. Aquí cae como anillo al dedo mencionar o recordar el mito de la caverna. El mito de la caverna es está en el capítulo 7 de la República de Platón, filósofo griego, donde él nos habla que habían un grupo de prisioneros amarrados en una cueva, impedido de ver hacia atrás y hacia los lados. Solamente podían ver lo que estaba frente a sí. Detrás de ellos había una gran hoguera que iluminaba el fondo. Es como si usted estuviera sentado en el cine, para que entendamos rápido. Usted está sentado en el cine y está viendo la pantalla porque hay un proyector detrás de usted que proyecta
imágenes. Entonces esos prisioneros están viendo ese fondo iluminado, y entre el medio de la hoguera que proyecta su luz hacia el fondo hay un camino por donde pasan muchas personas cargando cosas, ánforas, gallinas, en fin, montados en animales. Entonces estos prisioneros escuchan las voces y ven la sombra proyectada en la pantalla. A fuerza de vivir, o a fuerza de la costumbre de vivir viendo esas cosas, tomaron esas imágenes, esas sombras que veían en la pantalla como si fuera el mundo real. Luego, uno de ellos hace un esfuerzo y se libera de las cadenas y sale al mundo exterior. Cuando sale al mundo exterior, lo primero es que es cegado por la luz del sol. La luz del sol le molesta. El que sale de la oscuridad de repente para la claridad le molesta la luz. Pero él hizo un gran esfuerzo por acostumbrarse a ver la luz del sol, hasta que pudo ver el verde de la pradera, el amarillo del sol, lo amplio de todo. O sea, se dio cuenta entonces de que había vivido en un mundo totalmente irreal, que era un mundo de sombra. Y como el buen educador, trató de volver a la caverna para decirle a sus compañeros de lo que se estaban perdiendo, del mundo real. Sin embargo, los que estaban encarcelados allá, amarrados, no creyeron ninguna de las palabras que él le dijo, incluso quisieron hacer violencia contra él. Eso mismo pasa con este asunto de la mayoría y la minoría de edad. Las personas que se han acostumbrado a creerle lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dicen los políticos, lo que dicen los mayores, lo que dicen los profesores, lo que dicen los libros inclusive, porque los libros podrían estar equivocados. No se sienten cómodos cuando una persona que va a la universidad o que se está instruyendo en una disciplina viene y le dice que esas cosas que ellos han creído desde siempre no son las reales y que hay otra explicación de esas cosas. Lo que se quedaron en la caverna, o sea, podríamos nosotros decir que las personas que se quedaron en la caverna representan los que viven cómodos en la minoría de edad. Gente que aprendió las respuestas más simplistas que se daban a los problemas, y cuando se encuentran confrontados por visiones distintas de las cosas, se resisten e incluso son capaces de hacer violencia contra aquel que lo convoca a la divisa de la ilustración. Sapere aude. Si ustedes quieren, no se vayan más lejos. Fíjense lo que está pasando en la República Dominicana, que hemos vivido en la caverna, en esta caverna electoral, ¿verdad que sí? ¿Y quiénes son los que más se resisten a que haya un cambio? Precisamente aquellas personas que más necesitan del cambio, pero son los que se apegan a los 200 pesos, al picapollo, al bonolú, al bonogá y a todas esas cosas. ¿Cuándo empieza entonces la mayoría de edad según Kant? Bueno, desde que el sujeto desarrolla la capacidad de pensar por sí mismo y toma las decisiones, o toma la decisión de abandonar la tutela mental que le habían dado sus padres, sus profesores, sus pastores, sus sacerdotes, los medios de comunicación, y comienza a tomar sus propias decisiones. Miren, esto es un tanto difícil porque podríamos encontrar cientos de personas o miles de personas que ya no toman como verdades lo que le decían sus padres y sus abuelos. Sin embargo, hoy la nueva religión son los medios de comunicación. Es Alvarito el que habla, es Martínez Pozo, es el de Santiago, el tal Gutiérrez. O sea, lo que se dice por esos medios de comunicación, que son medios de comunicación de masa, que ni siquiera se lee ya, porque antes era el periódico, por lo menos lo leían. Ahora es la radio. Lo que dice la radio es lo que usted escucha en boca de todo el mundo al mediodía, en la tarde, en la noche. O sea, quiere decir que estos son los nuevos tutores. Entonces, la mayoría de edad se podría decir que también comenzamos a dejar la minoría de edad cuando investigamos las cosas que no sabemos sin que nadie nos mande. Eso yo siempre lo repito en las aulas de la universidad. Usted no sabe una cosa y usted se queda simplemente, bueno, algún día alguien me lo dirá. Entonces, si usted no está en el camino de
de abandonar la minoría de edad. Porque cuando usted escuche una palabra o un concepto que no maneja o que no conoce, lo lógico es que usted lo anote y que comience a buscar y que no esté tranquilo hasta que no lo domine. También cuando cumplimos con nuestros deberes sin la exigencia de una autoridad que nos vigile. Siguiendo el mismo caso de los estudiantes, el que hace tarea porque el profesor le exige no está en el camino de abandonar la minoría de edad. El estudiante bueno realmente estudia por sí mismo. Si hay una huelga, a él no le importa porque él tiene los libros y él se faja, porque él sabe que al final lo importante es lo que él ha aprendido, no la nota que le ponga el profesor. Desde que no creemos ni aceptamos ningún hecho como verdad sin haber evaluado por nosotros mismos las pruebas materiales y objetivas existentes. Esto es muy importante porque somos muy dados a creer o asumir como verdad una cosa porque lo dijo el pastor, o porque lo dijo el libro, o porque lo dijo la Biblia, o porque lo dijo una persona a la que nosotros le damos cierto crédito. Pero eso no es de una persona mayor de edad. El que tiene una mayoría de edad realmente no acepta como bueno, ni como válido, ni como verdad nada porque lo haya dicho nadie, aunque tenga la autoridad. Trata de buscar por sí mismo las pruebas materiales y objetivas existentes. Me gustaría entonces aquí citar o traer al debate algunas respuestas que han dado los estudiantes, que son respuestas que de alguna manera parecen graciosas. En una ocasión se me dijo que la mayoría de edad termina cuando una joven, con permiso de los padres, se casa sin tener los 18 años. Bueno, naturalmente, ¿qué le voy a decir? Tengo que decirle que sí, que esa respuesta es correcta a la luz del derecho dominicano, porque ocurre que un joven o una joven, cuando se casa sin tener los 18 años cumplidos, con permiso de los padres, entonces ellos se han emancipado, y como se han emancipado adquieren la mayoría civil, que es la calidad que le da el derecho a hacer contrato, y el matrimonio es un contrato. O sea que para ellos poderse casar legalmente tienen que recibir la liberación por parte de los padres, o el permiso por parte de los padres, para que adquieran mayoría civil. También más adelante vamos a encontrar que pasado el tiempo, cuando cumplan los 18 años, el Estado entonces le va a entregar una cédula de identidad y electoral que le permite elegir y ser elegido, o sea que adquiere la mayoría política. Eso es para el caso dominicano. En otros países son 21 años y así sucesivamente, pero la media son 18 años. Se considera la mayoría de edad política. Una definición que realmente es graciosa y la ofreció un señor de cierta edad que volvió a estudiar a la universidad. Él dijo, profe, la mayoría de edad comienza cuando al varón le salen barbas, la voz se le pone gruesa y le salen pelos en las axilas y en la zona pélvica. Comienza a tener erección y a interesarse por las mujeres, y a las hembras le crecen los senos, le da la menstruación y pueden salir embarazadas. Bueno, esa está muy graciosa. Hay que decir que también él tiene una parte de razón, porque a eso se podría llamar la mayoría de edad biológica. Nadie puede negar que la biología está diciendo algo cuando se presentan esos signos. Aún en un niño se presentan esos signos de que comienza a salirle barba, la voz se le pone gruesa, o sea que comienza a cambiar, como a los 12 o 13 años por ahí, comienza a cambiar la voz, le salen vellos púbicos y le salen las axilas, y bueno, todas esas cosas que ya él mencionó, y a las mujeres por igual. Entonces estamos hablando de que es una etapa en que la biología marca la madurez, porque es verdad, a partir de ahí el joven puede embarazar y la joven puede salir embarazada. Entonces, que en términos biológicos es una mayoría de edad, no es de la que habla acá. Por eso me resultó graciosa esa expresión. También otra es cuando tomamos, o sea, cuando abandonamos la minoría de edad. Estamos en esa misma pregunta. Cuando tomamos nuestras propias decisiones de manera consciente y responsable. Es importante recalcar aquí consciente y responsable. O sea, el mayor de edad
nunca se excusa cuando toma una decisión. Él es consciente y sabe que las consecuencias de su decisión son de él. Él tiene que asumirla. Entonces, por eso decimos que es de manera consciente y responsable. También se puede decir que la mayoría de edad comienza desde el momento en que comenzamos a generar nuestras propias ideas y a evaluarlas racionalmente. O sea, eso podría ser desde muy joven, pero también podríamos morirnos y no llegar a eso, porque hay personas que mientras más viejo, más eso mismo, ya ustedes lo saben. Finalmente, podríamos decir que la mayoría de edad comienza cuando actuamos únicamente por mandato de nuestra propia razón, no por miedo, no para amenaza, no por deseo de recompensa. Y aquí nosotros nos preguntamos de los que están asistiendo a la protesta que se están realizando, si lo hacemos por un mandato de nuestra propia razón, si lo hacemos por miedo, si lo hacemos por bacanería. ¿Por qué lo hacemos? ¿O porque queremos view? Eso es bueno que cada uno de nosotros se lo pregunte. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Otro punto que Kant analiza y que nosotros debemos analizar aquí es el asunto de que él habla de hacer uso público y privado de la razón. Muy pocas personas tienen claro qué es hacer uso público de la razón y qué es hacer uso privado. Y todos nosotros estamos obligados a hacer uso público en algún momento y a hacer uso privado la mayoría del tiempo. Fíjense, ¿qué es hacer uso público de nuestra razón? Bueno, cuando nos servimos de nuestro propio entendimiento y expresamos nuestras ideas abiertamente. Kant dice que nuestra calidad de experto, porque no es que cualquier disparatoso puede decir lo que le llega a la cabeza sin que sea una idea ni siquiera elaborada, sino una creencia o una emoción que le llegue, ya eso es hacer uso de público de la razón. No, estamos hablando de un pensamiento estructurado, un pensamiento bien elaborado. Voy a poner varios ejemplos: el caso del profesor, el caso del sacerdote o pastor y también el caso del político, para que veamos, para que entendamos. Son tres casos que él menciona y yo quisiera desarrollarlo con ejemplo también. El profesor hace uso público de la razón después de haber expuesto los contenidos que están en el programa de la asignatura de la institución para la que él trabaja. En su calidad de experto, expresa sus propias conclusiones, ya sea mediante la oralidad, o sea, mediante el discurso oral, ya sea a través de la publicación de algún artículo o de algún libro, de alguna conferencia, de lo que sea. Esto es importante, pero hay que recalcar que hacer uso público de la razón no quiere decir que el profesor que llega a una institución que tiene un programa de asignatura que le dice cuáles son los contenidos que hay que dar en la asignatura, él puede ir a dar los contenidos que él cree. No. Primero tiene que cumplir con los contenidos que están en el programa de la institución. Y luego él, en su calidad de experto, puede criticar los contenidos, pero jamás puede él cambiar los contenidos. Entonces, eso está claro. Pero la mejor manera para hacer uso público de la razón siempre es la publicación de un artículo o de un libro donde usted critique los puntos que considera erróneos dentro del programa o dentro de la asignatura. O dentro del enfoque, porque puede haber un asunto de enfoque también. El sacerdote o el pastor hace uso público de la razón cuando en un concilio, o sea, un concilio es cuando el pastor es llamado dentro del grupo de pastores y se hace una reunión entre iguales. O sea, no hay jerarquía en ese momento, sino que están entre iguales, donde todo el mundo puede expresar abiertamente lo que piensa sobre un punto de la doctrina. Es decir, entre sus iguales, en su calidad de experto, puede escribir un libro, expresar sus propias ideas y conclusiones sobre puntos que son divergentes en la doctrina de su iglesia o de alguna práctica también de su iglesia. Como ejemplo, podríamos tomar el caso del aborto, de la eutanasia, del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por ejemplo, un sacerdote, después que Roma habló, que Roma dijo que sobre el aborto está prohibido, sobre la eutanasia no la toleramos, sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo está prohibido también. El sacerdote no puede en el púlpito de la iglesia, desde el púlpito de la iglesia,
comenzar a dar sus opiniones, a decir lo que él piensa, porque inmediatamente está fuera de la iglesia, porque él está obligado, mientras habla en nombre de la iglesia o desde los espacios de la iglesia, a hacer uso privado de su razón. Si él quiere hacer uso público, tiene el medio para hacer un libro, escribir un libro y esas cosas, o sencillamente salirse de la iglesia. Eso es válido también para los pastores que están congregados, o sea, que pertenecen a una congregación, y cuando la congregación decidió sobre un punto qué cosas se predican y qué cosas no se predican, entonces él está obligado a asumirlo. Y si no lo asume, entonces él mismo se está excluyendo de esa congregación porque lo van a sacar. Yo hice un video hace poco sobre el caso de la persona esa que trabajaba en Claro, que en medio de un lío en la Junta Central Electoral, para institución que había contratado los servicios de Claro, y él en su calidad de técnico, o sea de experto, en vez de llamar a Claro para darle la información de lo que estaba pasando, o a la Junta Central Electoral, o sea a los jefes de la Junta Central Electoral, él llamó a un amigo y le dijo la información a un amigo, y se armó un maldito lío que el hombre cayó hasta preso. Pero poco le pasó, porque realmente cuando tú trabajas en tu calidad de técnico para una empresa, tú estás obligado a no divulgar los secretos que tú veas de ahí. O sea, tú no estás ahí como un agente político ni como un ciudadano. Tú estás ahí como realmente un servidor de una empresa que le vendió unos servicios a una institución. Imagínense ustedes que hubiera sido una situación más delicada y se arma una guerra por el uso indelicado que él le dio. En términos personales, yo no critico lo que él hizo, pero él hizo uso público de la razón cuando lo que mandaba era hacer uso privado de ella, porque ahora él quiere realmente pintarse como un héroe, pero no hizo lo que es necesario para ser héroe. Él debió renunciar entonces de su condición de técnico de Claro para ser un héroe. Yo renuncio de esto, me enteré de esto y yo sé que perdí el trabajo, pero lo voy a denunciar por el bien del país. Ahí sí te creo, te compro la historia, pero de lo contrario, no te creo. Otro caso que sería bueno analizar aquí sobre el uso público y privado de la razón es el caso de un cabo de la policía que se presenta en una manifestación ahí en la plazoleta de la Bandera con su uniforme, con su arma de reglamento y con todo lo de la policía, sabiendo él que la policía es una institución jerárquica donde hay un jefe y todo lo que está por debajo de ese jefe se maneja por rango. O sea que él agarró la institución como si estuviera con el uniforme de la institución, fue y se unió a un grupo de manifestantes que, está bien, le salió bien el chiste, aunque yo creo que todo esto fue preparado por alguien. No voy a decir por quién, pero alguien preparó ese show, porque sabía que ese show puede generar mucho view y puede generar mucha simpatía, pero es una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque él, al meterse en la multitud con el uniforme de la policía y con un arma de fuego, pudieron pasar muchísimas cosas. Afortunadamente no pasó nada, porque parece que dentro de los manifestantes no hay manos extrañas, pero en toda manifestación el Estado, la mano del Estado debe estar metida, debe estar ahí. Imagínense que hubiesen desarmado a ese policía y que con el arma de fuego de él comiencen a hacer disparos y se arme una cosa de loco, impensable. Si él quería hacer uso público de su razón, no debió irse con el uniforme de la policía ni con el arma de fuego de la policía. Debió entregar todo eso primero, o sea, debió renunciar a la policía y luego unirse a los manifestantes. Pero en este caso lo que evidentemente se ve es que él tenía el ánimo de hacer show, o sea, de coger la prensa y los views que le han dado. ¿Entendido? Entonces, ¿qué debe hacer la policía? Yo supongo que lo primero fue que lo votaron, y si las reglas establecen que hay una sanción ya más allá de votarlo, bueno, pues también se la merece, porque él no es inocente, él sabía lo que venía. Aunque nadie le quita a él el derecho a protestar, pero lo que tenemos que estar claro es una cosa, señor. Usted está en una institución y la institución tiene un conjunto de reglas. Mientras usted pertenece a esa institución o habla en nombre de esa institución, usted está obligado a hacer uso privado de su razón. O sea, si tú querías estar ahí, debiste quitarte el uniforme.
Pero también es peligroso porque si tú no has abandonado y te pasa algo o te atrapan ahí, podrían decir que tú eres un infiltrado, que te mandó la policía, no siendo así. O sea que como quiera es una situación delicada. Otro caso que debemos analizar es el del militar. Por ejemplo, que se adapta más o menos a lo del policía. Un policía tiene una formación elemental. Un militar se supone que tiene mayor formación. Pero un militar, por ejemplo, mientras actúa o habla en nombre de la institución a la que pertenece, debe hacer uso privado de su razón. Únicamente podrá hacer uso público de la razón cuando en su calidad de experto, o sea, de oficial, escribe un libro, un artículo o se expresa a través de la cátedra. Aquí, a través de la cátedra, hay un caso muy reciente, y es que un general de la policía, cuando se estaba discutiendo la cuestión de la reforma policial, él, como profesor de Derecho de una universidad, se le ocurrió escribir un artículo donde planteaba precisamente posiciones contrarias a la del jefe de policía de ese entonces. Entonces, como lo publicó en un medio electrónico, en un medio digital, eso se regó como pólvora, y entonces el hombre fue sancionado y separado de la policía por hacer uso público de su razón. Quizá en los tiempos en que Kant escribió el libro pensaba hacer uso público de la razón mediante un libro. Quizás si él escribe un libro, se enteran 2 o 3 que leen el libro, pero al publicarlo en un medio electrónico, entonces eso se viralizó, como dicen ahora, se viralizó. Entonces, cuidado aquellos que en su calidad de expertos hablan, tienen que tener cuidado con no viralizar la cosa, porque entonces ya la institución para la que usted trabaja se ve obligado a tomar medidas que muchas veces van a perjudicar al que ha hecho uso público de su razón por el medio inadecuado. También puede hacerlo, o sea, él podría hacerlo cuando está en un plano horizontal, en una reunión de oficiales convocado para discutir esos puntos. Él pudo dar su opinión, lo que él mismo que él dijo en el artículo, pero al publicarlo y hacerlo público, que se enteró todo el mundo, entonces al jefe de la policía o al presidente de la república, si era el que le tocaba tomar la decisión, no le quedaba otro remedio que separarlo de la policía. Es como cuando el general, aquel que de alguna manera acusaron de que estuvo involucrado en la muerte del profesor Narcisazo, que una organización lo acusó y él desafió al presidente en medio de público. Le dijo al presidente: o se va fulano o me voy yo. Tú no puedes, siendo subalterno de alguien, y mucho menos de un presidente, ponerle en esa situación de o se va fulano o me voy yo. Porque aunque el presidente quisiera llevarse a fulano, tiene que llevarte a ti porque tú fuiste que lo desafiaste. ¿Estamos claros? Eso es importante saberlo. Iba a decir algo personal, pero lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Un ejemplo también en el caso de la policía, que ellos pueden hacer uso público de su razón cuando están en grupos de oficiales discutiendo cuestiones de su institución o del ejército, por ejemplo. Se debe permitir el ingreso de homosexuales y lesbianas al ejército. Si están entre un grupo de oficiales, o sea, en una reunión para decidir eso o para analizar eso, entonces usted debe expresar su verdadera opinión o sus verdaderas ideas ahí. Ahora, después que la institución tomó la decisión, ya usted no tiene otra cosa más que asumir lo que la institución ha decidido, porque eso es lo que se llama jerarquía. Eso es lo que se llama hacer uso privado de la razón mientras usted pertenece a una institución. Una pregunta que fue el profesor Albelo que la formuló, pero que siempre yo cuando leo este texto la recuerdo y me lo pregunto porque es una pregunta que no pierde actualidad y ni va a perder actualidad por todos estos siglos. Es la pregunta de si ha contribuido la informática con la emancipación del hombre. ¿Ha contribuido la informática con nuestra liberación, con nuestra ilustración, con que pensemos más libremente? Bueno, yo voy a decir algunas cosas realmente
halagadora la informática, pero no se confundan. La informática nos ha puesto la vida tan cómoda que a la mayoría de nosotros se le han olvidado las reglas ortográficas. La mayoría de nosotros ya olvidó dónde que Jesús lleve el acento. A la mayoría ha olvidado si desarrollo se escribe con doble L o con Y. Y así por ahí, por el estilo. Hay gente que lo deja a que el corrector de Word haga el trabajo. Ya no se ocupa de nada. La informática ha contribuido a que no guardemos en la memoria nada, porque todo lo guardamos en nuestros dispositivos. ¿Ustedes saben cuántos teléfonos yo sé en mi cabeza? 809-284-1232. Ese es el único que me sé. Me sé el mío también, y creo que el de mi mamá, el de la casa, lo sé. Lo sabía, no, es el viejo que tengo. Pues el otro día le dije, yo me lo sé. Y cuando lo mencioné, no, ese es el viejo, ya no está. Si ustedes revisan cuántos teléfonos tienen en la cabeza, cuántas cosas, se darán cuenta de que no. Porque todo lo tenemos confiado ya al agente electrónico de nuestro teléfono. Y entonces andan la gente cuando se le pierda, cuando pierden el cosa, que ya no lo saben guardar en las nubes, andan vueltos locos. ¿Quién eres? Porque perdí la agenda en mi teléfono. Así es que estamos. Aquí es bueno traer a colación el mito de Teu y de Thamos. Es un mito que trata Platón en el Fedro, que de alguna manera nos ayuda a nosotros a comprender, o más bien ver que Platón se anticipó a todo esto que está aconteciendo hoy con la informática. En el mito de Teus y de Thamos, lo que se cuenta es de que Teus, que era una especie de inventor, una especie de dios, le presentó al faraón un invento maravilloso que había tenido, que había hecho recientemente, y era el de la escritura. Y él lo presentó como el remedio para la memoria y para prolongar la sabiduría de los hombres. Él dijo, mediante este instrumento que he creado, el hombre podrá ser sabio siempre, porque podrá escribir las cosas importantes sin tener que guardarla toda en la memoria. Podrá guardar la sabiduría de siglos. Y entonces Teus le dijo, evidentemente que la madre que pare un hijo no puede juzgar la belleza ni la inteligencia del mismo, porque está prejuiciado, porque precisamente ese invento que tú has hecho lo que va a contribuir es a que la mayoría de personas se crean sabios sin serlo. O sea, de que no tengan nada en la cabeza, porque todo lo tendrán asentado en un libro, lo tendrán en un escrito, se confiarán del escrito y no guardarán nada en su memoria. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros hoy? Olvidándonos ya del libro, de la calculadora, sino teniendo hoy la informática en nuestras manos. Un teléfono que es una calculadora conectada a una base de datos amplísima, que nadie se ocupa por saber nada, porque papá Google se lo dice todo. Google se lo dice todo, entonces se lo pregunta. Entonces la mayoría de gente se ha confiado de eso. Ahí usted tenga la respuesta. ¿Ha contribuido la informática a emanciparnos, a liberarnos, o nos ha hecho más dependientes cada día más de ella? O sea, cuando no hay internet, realmente usted no encuentra qué hacer en la casa, porque todo lo que usted lee está en internet, o la televisión que ve viene por internet. O sea que la informática realmente nos mantiene totalmente dependientes. Sin embargo, nosotros debemos decir que la informática nos ha liberado de trabajo difícil. Claro, ya hay vehículos que se manejan solos, hay muchísimas cosas, la lavadora, es inmenso lo que ha hecho la informática, pero no es que nos ha liberado a nosotros para pensar por sí mismo, nos ha liberado de trabajo físico, y se lo agradecemos a la informática y queremos más, pero nos ha hecho más dependientes, mucho más dependientes de ella. O sea, sin informática estamos presos. ¿Puede la informática contribuir? Es mi pregunta final en ese sentido. ¿Puede la informática contribuir con la emancipación de los seres humanos? Bueno, evidentemente que sí, definitivamente, porque hay muchos muchachos, muchos jóvenes que yo conozco en la universidad y en los colegios que utilizan la informática o la facilidad que da la informática para desarrollar y expandir
todo su potencial intelectual. Hay muchos muchachos que le dicen Google en las escuelas y en las universidades, o que le dicen Wikipedia, o que le ponen porque ellos dedican su tiempo a eso, están en eso siempre. Entonces la informática puede contribuir realmente para emanciparnos. Yo realmente soy un agradecido de la informática. A mí la informática, aunque a veces me quiere atrapar en lo cómodo, pero yo trato de darle el uso más racional para aprovechar todo lo que hay. Muchísimas conferencias, muchísimos debates, hay de todo, libros. O sea que la informática puede contribuir, pero no creo que haya contribuido. Otra pregunta que hace Kant es la siguiente: ¿los seres humanos tenemos la predisposición natural a servirnos de nuestra propia razón? Bueno, muchos podrían decir que sí, porque el niño desde pequeño quiere saber cómo son las cosas, que el niño destruye el carrito para ver qué tiene por dentro, que sí, si tuviéramos una, pero yo digo, si tuviéramos una predisposición natural, las personas que son idiotizadas por la religión, la cultura, la política, la escuela, los profesores, en determinado momento, y bueno, que son idiotizados por todas estas cosas, yo esperaría que en determinado momento de su vida, esa condición natural, o sea, que estaría ahí grabada en nuestro ser, esa condición natural se hiciera manifiesta y la gente comenzara a pensar por sí mismo. Pero lo que nosotros vemos es sencillamente lo contrario, que hay personas que se pasan la vida, y si existiera otra vida, permanecerían igual. O sea que mientras más le pase el tiempo, más estúpidos se ponen. Fueron estúpidos de jóvenes, crecieron y se hicieron adultos siendo estúpidos y mueren siendo estúpidos. O más bien mueren siendo más estúpidos, porque la edad no lo hace más sabio. A quien el tiempo hace más sabio es al que tuvo alguna formación en su, o que tuvo la inquietud de buscar el saber en su juventud, porque la edad por sí misma no hace sabio a nadie. Hay personas que pasan toda la vida repitiendo las mismas estupideces y no hay forma de hacerlo cambiar. Nunca razonan por sí mismos y nunca razonarán por sí mismos. Hay que decirle famoso que esta vieja azarosa pone a hablar disparate. Y Candelier, acompáñamelo para que me lo tranque. Pase un poco más de hambre. Pero bueno, algo tiene que hacer el chimpancé. Tienen que callarse allá. No, cállese. Lo único que llega a los pobres es el orine que tú botas. Se caga, no va a hacer nada. Es un disparate. Hay gente que pueden ver inclusive el daño que hace lo que ellos prefieren o el beneficio que trae la otra práctica, y ellos no cambian porque sencillamente es un cerebro refundido. Entonces no creo que haya una predisposición natural a servirnos de nuestra propia razón. O vamos a decir que sí, está la predisposición natural, pero la escuela entonces es tan fuerte. No, si fuera predisposición natural, tiene que surgir en algún momento. No creo que la costumbre sea tan fuerte que mate lo natural. Vamos a dejar eso ahí. Otra pregunta que se hace Kant aquí es si la humanidad avanza hacia su mejoramiento. Kant supone que existe el progreso y de que las sociedades van avanzando. Yo diría, personalmente, mi conclusión, que la humanidad ha avanzado, pero no es que avanza como cree Kant, de manera automática. Nosotros podríamos volver para atrás. Yo creo que el ejemplo de lo que estamos viviendo en República Dominicana es el mejor de todos. Para muchos de los que tenemos esta edad, de los que tenemos esta formación, creíamos que realmente lo que pasó el 16 aquí, lo que pasó el domingo pasado, era una cuestión superada. De que nosotros teníamos un sistema democrático que ya no hacía estos baches y de que no había que esperar estas triquiñuelas y estas sinvergüenzas. Pero evidentemente que, bueno, para decirlo más francamente, yo que tuve mucho tiempo en el PLD, casi, bueno, ¿cuántos años? Muchísimos años, desde el 90 por ahí. Yo pensé que de ese partido en el que uno se formó y que uno depositó tantas buenas ideas y tanta esperanza de progreso para el país, nunca íbamos nosotros a ver eso. Hecho por PLDista, no. Yo lo podía esperar de cualquier otro, pero no por PLDista. Y sin embargo he tenido que verlo sin asombrarme. Eso es lo terrible. Yo no me he asombrado de lo que, porque sé de qué son capaces los amigos.
sé de qué son capaces los amigos, porque es una pequeña burguesía, así como la describió el profesor Juan Bosch, que no tienen miramiento, que están dispuestos a hacer lo que sea, porque no se trata de ideología política. Aquí de lo que se trata es de tener los empleos que da el gobierno y los ingresos que le permite el gobierno a esa pequeña burguesía, que ellos no están dispuestos a soltarlo a ningún otro grupo, a ningún otro sector. Hoy producimos más armamento, es verdad, pero hoy peleamos menos, hay menos guerra. Existen más violaciones de niñas y niños y adolescentes, posiblemente es verdad, pero antes no existían todas esas violaciones, era porque no era realmente un delito, o sea, no se lleva estadística de eso. Hoy, mejores servicios de salud, hoy tenemos acceso a grandes tecnologías, el celular es inteligente, o sea, tenemos muchas cosas. Pienso que hemos avanzado, pero no quiere decir que avanzamos como si fuera una cosa automática, de que estamos aquí y mañana estaremos más para arriba. Podemos volver para atrás, y el ejemplo de la suspensión de las elecciones o el intento de fraude es un ejemplo de ello. O sea, estamos en el 2000 ¿cuánto? Y en el 2000 ¿cuánto? Estamos hablando de una cuestión de fraude, cuando eso es una cosa de los 60 y de los 70. Entonces volvimos a lo mismo. Bueno, pues entonces no es que la humanidad avanza, hemos avanzado, pero no es que la humanidad avanza de manera lineal y que ya los estadios superados ya no se van a volver a ellos. Podríamos volver a la caverna así por donde vamos. Finalmente dice Kant, o pregunta Kant, si es realmente cómodo no estar emancipado, o sea, realmente cómodo no estar libre. Yo digo, a favor, podrían decir algunos, es cómodo, así disfrutamos mucho más de la vida cuando estamos jóvenes sin tener que trabajar. Pero claro que sí, es cómodo porque así podemos dormir las mañanas y acostarnos tarde viendo películas y jugando en cosas o bebiendo en una discoteca. Es cómodo que a uno le den todo, teléfono, comida, ropa, internet, de todo, claro que sí. Pero en contra se podría decir que no es cómodo porque cuando dependemos de alguien, el día menos pensado nos dejan en la calle sin nada. Por ejemplo, a esos que le pagan el celular, que lo dejan durmiendo en la mañana, y cuando falta el padre, o cuando al padre lo boten, y usted no tiene nada que hacer, usted no sabe nada que hacer, usted no sabe cómo se consigue ni siquiera para el botellón de agua. Ahí sí es duro, mi hermano. No es cómodo porque cuando el que nos mantiene dice no hay, y en determinado momento nos cortan el agua y la luz, ya sea por una rabia del que nos mantiene, nos fuñimos, nos jodimos. No sé, es cómodo estar así. No es cómodo, es mejor tener poca cosa, pero que sean propias. No es cómodo porque cuando la persona que nos mantiene muere, nos jodimos si no sabemos hacer nada. Entonces, ¿es cómodo no estar emancipado? ¿Es cómodo depender de otro? Nunca, nunca. Yo desde que salí de mi casa hice un esfuerzo por no volver. ¿Por qué? Se pasa trabajo, pero es mejor depender de lo suyo. Usted sabe, si usted vive solo y se mantiene solo, usted sabe con qué cuenta. Usted no tiene sobresalto y usted comienza a hacerse responsable, se comienza a hacerse autónomo. Entonces, cambio y fuera, yo creo que hasta ahí está bien. Yo digo lo que me da la gana y con prueba, porque yo no invento. Yo no soy esa prensa amarilla de homosexuales y vividores, pájaros, todos esos pájaros que hay por ahí.